subís al avión por la puerta de adelante, ¿no? Ahí está el corredor. Le das el ticket y tenés que ir a turista. Lo tenés que pasar sí o sí por primera clase. No hay otra, ¿viste? Entonces vas a pasar por primera clase y ahí, antes de empezar a transitarla, cierren los ojos. Y ahí activamos los sentidos del oído y el olfato. Es maravilloso lo que vivís, porque cerrar los ojos, te empezás a meter, ya de una, el oído escucha, hay una música clásica, así me suena, la gente habla todo, muy bien, hablan en inglés, en francés, japonés, alemán, un nivel increíble de negocios, música clásica que suena, más allá se escucha, se descorcha un champán, un vino por ahí, ya, entonces ya te hace como caminar, te como más elegancia, todo por primera clase, los aromas, viste, tenés, no sé, sushi, caviar, salmón, los perfumes de Dolce & Gabbana, Gucci, hasta que llegas al final de la primera clase. Ahí está la cortina, abrí la cortina y están las favelas. Ahí está toda la negrada, no se escucha la música, ya está todo gritando, ¿qué acá? ¡Es acá! ¡Marta! ¡No entre! ¡Esto acá! ¡Marta! Acá! Te rompen todo lo que vos compraste en el frío. ¡Ay, entró! Pero me hiciste mierda todo, no importa, entró. No entra más lugar, tú lugar estás acá y tienes que guardar allá, caminar más. Me hubiese ido caminando a Miami, digo, hijo de puta. O sea, va y venía, es una locura, ¿no? Y bueno, y los aromas. Otra que Gucci, tenés pino silvestre, Colbert Noir, ¿te acordás? ¿Cómo se llama? Para los pibes y coqueterías, ¿te acuerdas de pibes y coqueterías? Eran para los chicos, todavía existe, me parece, o está Paco ahora también, ¿no? Era Paco, o pibes y coqueterías, que eran pibes para los varoncitos, coqueterías que usaban los nenes, las nenas, perdón. Yo hasta los 9 años tenía los dos porque papá no sabía por dónde iba a arrancar bien. Después me quedé con el pibes. Era mágico.